Hola, soy el Dr. Miguel Camal de Clínica Psicomérida y quise grabar este video dirigiéndome a todos y todas que están pensando en iniciar un proceso de terapia y que a lo mejor tienen muchas dudas o expectativas sobre qué es lo que se hace en la terapia, qué es lo que va a pasar en una primera sesión, si van a llegar, si van a psicoanalizar o si me van a dar a lo mejor la solución a mi problema, ¿no? Y entonces quisiera hablarles un poquito de qué es lo que ocurre, al menos conmigo, en una primera sesión de terapia. Definitivamente todos y todas llegamos a un proceso de terapia con la necesidad a lo mejor de hablar de nuestros problemas, de lo que está pasando, y en este sentido nuestro trabajo como terapeutas definitivamente es escuchar a las personas y tratar de ayudarles a ordenar esa situación para que la puedan entender y resolver de una forma más eficiente. Pero para lograr eso existen muchos factores, muchas variables que van a dificultar o a facilitar ese proceso. Entonces, en una primera sesión, lo primero que vamos a hacer es tomar datos generales que son muy específicos y que nos ayudan mucho a empezar a entender el contexto que está viviendo una persona, un poquito de su contexto histórico. Y posteriormente, lo que vamos a hacer es empezar a construir algo que se llama historia clínica psicológica, que es una herramienta prácticamente básica para cualquier proceso de terapia, porque es una herramienta que nos va a permitir ir ordenando la historia de desarrollo psicoemocional de la persona que está en la consulta. Y esto es un recurso que nos va a ayudar muchísimo a poder entender sus síntomas, sus diagnósticos, así si hay algún tipo de trastorno o algún tipo de dificultad, si hay algún tipo de adicción, si hay dificultades cognitivas, emocionales, conductuales, si hay deterioro en su capacidad de relacionarse, si hay inclusive algún diagnóstico más de orden clínico. Esta historia clínica nos va a dar luz de qué puede estar explicando que se haya desarrollado este tipo de psicopatología o este tipo de problemática que trae a la persona a la consulta. Entonces, en ese sentido, parte de lo que hacemos en la primera sesión es tener esos datos, conseguir esos datos iniciales, empezar a construir una historia clínica junto con el paciente. Por supuesto, abordamos la problemática que el paciente trae a consulta. Si es una, podemos empezar a abordarla y a trabajarla. Si son muchas, va a ser importante ir delimitando muy bien los alcances que la terapia pueda tener en relación a esas problemáticas. Y definitivamente, lo que también vamos a hacer en una primera sesión, si la situación lo requiere y lo permite, es algo que yo particularmente le llamo desarrollo de recursos iniciales de afrontamiento, que quiere decir que si en una primera sesión llego en un estado de crisis o con la necesidad de abordar algo muy específico, bueno, parte de lo que me toca hacer es ir determinando, identificando pautas que puedan ayudar al paciente, ¿sí?, a empezar a desarrollar sus propios recursos para afrontar esa situación de una forma más efectiva. Por ejemplo, mira, esto te está dificultando que puedas tomar esta decisión, este proceso pareciera que te está a lo mejor limitando mucho en que puedas ejecutar tal conducta, ¿no? O esta situación emocional parece que está muy atorada, muy ligada a este tema de tu pasado, ¿sí? Y esas primeras pautas y observaciones van a ayudar mucho al paciente a que pueda empezar a dar otra perspectiva de su problemática y que pueda empezar a resolverla de formas alternativas que antes no estaban disponibles, pues obviamente en su estado de conciencia. Entonces eso es algo que también puede ocurrir en una primera sesión. En una primera sesión también empezamos a determinar, a explorar si es necesaria la intervención de algún otro profesional, de algún otro, algún psiquiatra, algún neurólogo o algún otro tipo de tratamiento médico, algún internista, sobre todo en casos de adicciones, en casos de trastornos de alimentación, en casos de trastornos de personalidad, estados depresivos muy intensos, crónicos, con riesgo de suicidio. Puede ser que necesitemos ese tipo de apoyos y también es algo que vamos a ir explorando y conversando poco a poco. Y también pues vamos a empezar con base en lo que ya estamos elaborando y construyendo en nuestra historia clínica y nuestra impresión diagnóstica, a determinar cuál es la mejor manera y los mejores momentos para abordar esas problemáticas. En psicología clínica, en psicoterapia, existen muchas alternativas validadas científicamente, vamos a llamarle, para abordar específicas problemáticas que las personas traen a consulta, y en ese sentido lo que hacemos es comenzar a determinar cuál es el plan de tratamiento,
bueno, esto lo vamos a trabajar desde un enfoque de terapia cognitivo-conductual. O esto lo vamos a empezar a abordar desde el tratamiento de terapia focalizada en emociones. Esto lo vamos a empezar a trabajar con una perspectiva de logoterapia, en tanatología, por ejemplo. O esto lo vamos a empezar a abordar como un problema de trauma y para eso vamos a hacer terapia MDR. ¿Sí? O esta situación necesita de algún apoyo psiquiátrico, esta necesita algún apoyo neurológico. Entonces vamos a empezar a darle forma. La realidad es que los casos que las personas traen a consulta pueden llegar a ser muy complejos, sobre todo casos que han sido muy crónicos a lo largo de muchos años, por ejemplo. Y en ese sentido, pues vamos a necesitar también muchas veces tal vez apoyo de otros profesionales cuando sea el caso. Definitivamente, cuando no sea el caso, pues no tendremos que hacerlo, ¿no? Finalmente, después de una primera sesión, lo que buscamos en la continuidad es darle seguimiento a un plan de tratamiento, profundizar el diagnóstico, establecer un diagnóstico diferencial que sea cada vez más preciso y sobre todo que el paciente pueda empezar a entender su problemática de forma más compleja, que no es lo mismo que de forma más complicada. Más compleja, al menos para mí en particular, quiere decir que podamos ir entendiendo cuáles son las variables que afectan o que han afectado a esa situación o esas situaciones que traen al paciente a consulta y que en definitiva están deteriorando o mermando su salud mental, ¿sí? Y su bienestar y su calidad de vida en general. Entonces, en la medida que vamos entendiendo cómo esas variables interactúan, nosotros vamos desarrollando esos focos de intervención. Y entonces hacemos fases de terapia. En esta primera fase, por ejemplo, vamos a desarrollar un entrenamiento en habilidades cognitivas para tratar tu ansiedad, por ejemplo. En esta segunda fase nos vamos a dedicar a cambio conductual. En esta tercera fase, a lo mejor si ya lo identificamos, vamos a trabajar con la historia de trauma que ya identificamos que existe, ¿sí? Y en esta cuarta fase lo que vamos a hacer es consolidar los cambios. Vamos a hacer una medición de los cambios y un plan para consolidarlos. Entonces, esto solamente es un ejemplo, o sea, no estoy hablando de algún caso en particular, pero lo que trato de transmitir es que es muy importante que ya que tenemos una historia clínica, ya que tenemos estos datos iniciales, una impresión diagnóstica cada vez más clara, más profunda, determinamos una metodología, un enfoque, ¿sí? Determinamos un plan de tratamiento, entonces empezamos a ayudar al paciente, ¿sí? Precisamente a desarrollar todo este proceso en el que pueda ir, por supuesto, generando cambios de conducta y sobre todo cambios a nivel emocional. Finalmente, lo que buscamos con todo esto es promover la salud mental, promover la salud emocional de las personas, y esto no siempre es un proceso fácil, ni sencillo, ni rápido, pero si lleva un marco metodológico, si llega un orden específico, si el paciente se involucra con su terapeuta en todo esto, realmente se pueden lograr cambios muy importantes y muy valiosos para la persona. Si tienes alguna otra duda en particular sobre cómo es la terapia, sobre qué es lo que pasa inicialmente en un proceso de terapia, no dudes en contactarme. Yo voy a estar muy contento de poder asesorar a cualquiera que necesite precisamente algún tipo de orientación en salud mental. Y te recuerdo que Psicomérida somos un espacio de más de 23 especialistas en psicología clínica infantil, adolescente, adultos, familias, parejas, neuromodulación, próximamente neurofeedback, terapia MDR, y todos esos servicios y profesionales están a entera disposición de quien necesite algún tipo de apoyo para cuidar su salud mental. Te agradezco que hayas llegado hasta esta parte del video y si tienes alguna otra duda o pregunta, pues no dudes en contactarme. Muchas gracias.